Una caminata rutinaria a casa, a solo dos cuadras de la cena. Se convierte en una tragedia cuando un adolescente con una ciudadra con capucha roja y detenido por un policía que ve su piel ande ver la verdad. Sin arma. Sin amenaza. Solo una botella de Gatorade en una mano. En cuestión de segundo, dos disparos le atravisant el pecho. Su cuerpo se ae al suelo onde que nadie le pregunte su nombre. Lo que signo es un juicio. Et una guerra silenciosa, librada por un padre que una ve creyó en la ley, hasta que esta le arrebató a su hijo. Se suponia que sería un recado sencillo. 10 minutos. 15, quizá. Si la tienda estaba llena. Pero ese tipo de cálculo solo funciona en un mundo limpio. Malik Turner se subió la cremalra de su ciudadra rora, la que le regaló su padre la Navidad pasada. Y gritó desde el pasillo, vuelvo enseguida. ¿Quiere el Gatorade azul o el rojo? Desde la cocina, la voz de su padre respondió, baja y distraída, rojo. Sabe que odio el azul. El horno pito. Ya procalentado. Malik rió suavement para sí mismo, agarró el recibo doblado de la encimra y se lo metió en el bolsillo trasero. Era una de esa tarde tranquila. De esa que envuelven la casa en una luz cálida y un silencio absoluto. El zumbido del ventilador de techo, el sonido de alguien acribillando dos puertas más allá. Familiar. Sagrado. Malik salió. La puerta mosquitra crujió tras él. Las sombras se extendian por la acera. El barrio no era gran cosa, pero era suyo. Pavimento agritado donde solía correr. Una canasta de baloncesto oxidada en la esquina. El olor a bagre frito que le gaba del Porsche de la señorita Ellison. Caminaba con serenidad y determinación. Levaba auricular colgado del cuello. Le gustaba oír el mundo en silencio. A solo dos cuadras de la tienda. La había recorrido 1000 veces. Sin prisa. Solo una ciudadra rora. Uno vacro degastado y un chico cargando con el peso de la rutina. Sonó la campana sobre la puerta de la tienda. Saludó cortésment al Sir Ahmed. Tomó el Gatorade y añadió una bolsita de papa frita. Volvra a correr este fin de semana, preguntó el Sir Ahmed. Si. Clasificatorio estatal dijo Malik con orgullo, sonriendo. Bien. Haz que tu padre se sienta orgulloso dijo el anciano, entregando el recibo. Malik asintió. Dobló el periódico. Su ojo brillaba con la seguridad que solo tienen los jóvenes. Salió al calor del atardecer. Una botella en una mano. Papa frita bajo el brazo. La otra en el bolsillo. A media cuadra, una patrulla dobló la esquina. Su motor funcionaba a baja velocidad. Como algo medio dormido pero listo para atacar. Dentro estaba sentado el oficial Bryce en lin. Blanco. 30 y tanto. 10 años en la policía. Con el seno fruncido. Característico de quien dejó de ver jantas mucho tiempo. Había entrado una lamada. Joven negro. De complexión mediana. Posible sospechoso de robo. No se reportó arma. Sin nombre. Sin photo. Solo una vaga descripción que circulaba por la radio, como si fuera un permiso. En l'invio a Malik, pero no al estudiante de honor, ni al chico con beca. Ni al hijo que le preguntó que sabor de Gatorade quería su padre. Vio una amenaza. Un objetivo. Permiso. La patrulla se tambaleó hacia la acera. Los frenos silbaron. Malik se giró. Confundido. Su paso se hicieron más lento. Tirat al suelo. Mano donde puda verla. La puerta se abrió de golpe. El arma ya estaba medio levantada. Malik se quedó paralizado. Gatorade en la mano. Plástico frío contra la palma. Acabó de salir de la tienda dijo, mostrando el recibo. Esto es solo Gatorade. Te lo juro. Pero las palabras no importaban. No para en lin. La ciudadra. La piel. La hora del día. Eso fut suficiente. 15 segundos. Dos disparos.
Resonaron en las paredes de ladrillo. Desparamaron pajaro por el cielo. El gatorade cayo primero. Rodó por la acera. Malik el siguió. Su cuerpo se dobló de lado. Las piernas se le doblaron. Los brazos se le crisparon. La sangre le corría por el pecho. No había ningún arma. Ningún movimiento repentino. Solo un hino intentando justificar sans un hombre que ya había decidido que no merecía vivir. La cal quedó en silencio. Una mujer gritó desde una ventana. Alguien se agachó detrás de un cubo de basura. Pero nadie se acercó. En barrios como est, la gente sabe que no es bueno acercarse a un arma. En l'un se quedó de pijanto al chico. Con mano temblorosa. El canon seguía apuntando hacia abajo como si el peligro no hubiera pasado. Su radio crepitó. Sospechoso quedó. Metí la mano en el cinturón. Solicitó refuerzo y paramédico. Una mentira. Suave. Practicada. Integrada en el sistema. Léon Turner estaba removiendo la salsa en la estufa cuando la marron a la puerta. Se preguntaba si necesitaba más pimienta. Abrió la puerta. La hija de su vecino estaba allí. Sin aliento. Con los ojos abiertos. Las palabras se le atascaban en la garganta. Tienen que venir. Ahora mismo. No pregunto. Simplement corrió. Zapato desatado. Corazón palpitante. Más allá de los seto que Malik una vepodo. Más allá de la boca de Riego rota. Más allá del zimbido de la farola. Vio la Santa Amarilla. Lugo los zapato. Las zapatillas de Malik. Una todavía puesta. Una suelta. Junto a la cunta. Eso es mi hijo. Gritó Léon, abalanzant dos. Los agentes lo retuvieron. Déjà vers l'eau. Et mi chico. Su voz se quebró. Se volvió áspera. Incontenible. Cayó de rodilla. Puno aprotado. Pecho agitado. Ojo fijo en el charco rojo que sangraba bajo la ciudadra. La multitude gardó silencio. Alguno filmaron. Otros contuvieron la respiration. Nadie se acercó más. Porque que le dis a un hombre que veo su mundo entero enterrado bajo una mentira uniformada? Ese hormigón no fu solo una escena del crimen. Fu una decisión. Hecho sin dudarlo. Sin consecuencia. Sin remordimiento. León no loro. Solo se quedó mirando. Y en algún lugar muy profundo dentro de mí, algo se quebró. No sería la última. El funeral se celebró en juve. El cielo, denso y gris, parecía saber lo que había sucedido y se negaba a brillar. La capilla estaba a reposar. Profesor. Vecino. Compañero de equipo agarrando zapatillas de running como Rosario. Nadie tenía palabra. Así que dieron presencia. El ato permaneció cerrado. El dano fut demasiado grande. Dentro estaban las medallas de Malik. Símbolo de todo lo que había logrado. De todo lo que pudo haber sido. Su padre los colocó allí. Uno por uno. Sin lágrima. Solo un silencio más frío que la tristeza. Cuando le pidieron que hablara, León susurró, sin palabra. Tréganlo de vuelta. Tra el entierro, la gente se quedó en las puerta. Ofreciendo abrazo. Guizo. Pero León solo miraba la tierra. La última nota de la trompeta resonó en su pecho como algo inacabado. No habló durant el camino a casa. No comí. No encendí la télévision. Estaba sentado en la habitación de Malik. Sin tocar desde la caminata por ese gatorade. La quietud lo envolvió como una armadura. Poster en la pared. Mochila junto al escritorio. Un mensage brillando en la laptop. El olor de colonia flotaba en el air como un recuerdo. León estaba sentado al bord de la cama. Tenía las manos juntas. La mirada fija en una foto. Malik con su uniforme de atletismo, sonriendo de oreja a oreja.
Pero el futuro se había derrumbado. Hielo que quedó no fu dolor. Fu algo más silencioso. Más pesado. Más peligroso. En los días siguientes, León dejó de responder llamada. Las persianas permanecieron cerradas. Los platos se amontonaron como si duraran horas. Los vecinos dejaron nota. Pero nadie vino dos veces. La casa ya no olía a comida. Solo a ausencia. Olía a papel, polvo y algo quemado por dentro. Por la noche, repasaba las grabaciones de seguridad en un viejo ordenador. La que mostraba a Malik volviendo hacia el agente, confundido, indefenso, sin saber que ya lo habían juzgado. León lo vio una vez, luego dos, luego 15 veces. Al final de la primera semana. Podía rastrear cada contracción muscular, cada destello de la cámara, cada gota de sangre esparciéndose como pintura sobre el hormigón. Siempre lo detenía en el mismo fotograma. El cuerpo de Malik se sacudía por el impacto, su rodilla se doblaba, la botella se le resbalaba de la mano, y el rostro del oficial seguía tranquilo, un justificado. Ese instant lo era todo. Sala de audiencia. Lapida. Campo de batalla. Ya no lo raba. Las lágrimas se habían secado en algún pinto entre el hospital y el ato. Lo que quedaba no era rabia todavía no sino un calor lento y ardiente que se negaba a enfriarse. Cada noticia sobre una tragedia la empeoraba. Cada comunicado de prensa que señalaba a Malik como sospechoso era una tortura. Cuando el fiscal anunció que no se presentarían cargo y que el agente temía por su vida, León no se inmutó. Se levantó del sofá, apagó el televisor y susurró, claro que sí. A nadie del barrio le sorprendió que no se hiciera justicia. Lo habían visto demasiadas veces. Nombre reducido a número de casos. Vida convertida en vinota en los informes policial. Pero le sorprendió el silencio de León. Esperaban una marcha, una demanda, una conferencia de prensa. No hubo ninguna. En cambio, León se movía como una sombra por una casa que Antano resonaba con risa. Su paso era suave, preciso, practicado como algo que le habían inculcado hace mucho tiempo. Su medalla del ejército todavía colgaba en el armario del pasillo, junto a una foto de él sosteniendo al bebé Malik, ambos envueltos en rojo, blanco y azul. Él creía en esa bandera. La saludaba con orgullo. Ahora, ni siquiera podía mirarla. Una noche de insomnio, se encontró de nuevo en la habitación de Malik. La luz de la computadora le iluminaba el rostro con un brillo pálido. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, mirando fijamente el fotograma del video en posa como si contuviera la respuesta a una pregunta que nadie se atrevía a hacer. El cursor parpadeó en la esquina. El rostro de Malik, paralizado por la confusión, lo miró fijamente. En el silencio, León susurró, ni siquiera tuviste oportunidad de hablar, hijo. Y por primera vez en día, se le quebró la voz, no por debilidad, sino por algo más profundo. Algo que ya no creía en el perdón. El dolor, cuando el mundo lo ignora, no se desvanece. Se calcifica. Reestructura un hombre, construit muros alrededor de lo que queda de él y le entrega plano para algo que nadie más ve venir. León no tomó ninguna decisión esa noche. Todavía no. Pero algo dentro de él cambió, no fue un destello de venganza. Sino los movimientos lento y deliberado de un hombre que había sobrevivido a una guerra y ahora se daba cuenta de que estaba viviendo en una nueva. Solo que esta vez. El campo de batalla no era arena ni jungla. Se trataba de hormigón armado, un sistema que primero se activó y luego escribió las reglas. Y esta vez no le varía uniforme. El cuerpo del primer oficial fue encontrado poco después del amanecer, desplomado detrás de un contenedor de basura oxidado en el estacionamiento de servicio del precinto. Nadie revisaba nunca allí a menos que la basura se desbordara. Al principio, el conserje pensó que era un borracho, tal vez un indigente que se había acurrucado para entrar en calor. Pero cuando se acercó, el uniforme apareció a la vista, rigido por la sangre seca y la insignia reflejando débilmente la pálida luz de la manana. Oficial Mitchell Grigg. 38 años. 10 años en la policía. Conocido por su voz fuerte,
Mano pesada y a un historial de que Jacques nunca prosperaron. Ahora sentado erguido. Con las piernas estirada y la espalda presionada suavemente contra el ladrillo. Una sola espada se había clavado en su pecho, limpia, centrada y deliberada. No es sonal de lucha. No es vacilación en la profundidad ni en el angulo. Prendido en su chalco con una chincheta plateada había un trozo roto de papel de cuaderno. Ligeramente empapado de sangre, pero inlegible. El mensaje fut breve. Quasi demasiado ordenado. Para Malik. Eso fut todo lo que dijo. Y de alguna manera, lo dijo todo. En cuestión de minuto, el lugar estalló en movimiento. Las radio gritaron. Las sirnas sonaron. La Santa Amarilla floreció como flor de advertencia. Los oficial gritaban orden. Con voz entrecortada y rostro estancado en alguien pinto entre la incredulidad y la negación. No fut solo la muerte. Fut ali dondo curio. No es un calleron. No es una casa trampa. Pero amenó de ses métros de la puerta trasera de la comisaria, dentro de una zona supuestamente segura, supuestamente vigilada las 24 horas. Los detectives investigaron. No encontraron nada. No huela. No pisada. No sonal de entrada forzada. Inconvénient fallo de energia dejo las cámaras fura del nea entre las 3h y las 4h du matin. Nadie lo creyó. Quien que haya hecho esto no había huido. Desaparecieron, limpio, silencioso, quirúrgico. Pero no fut la précision lo que los asustó. Era la nota. El nombre Malik susurró por el recinto como el viento a través de una ventana rota. Todo sabian lo que significaba. Simplement no querions decirlo en voz alta. En la conferencia de prensa de esa tarde, el portavoz mencionó la creciente violencia de pandilla, imposible ataque selectivo y una investigación sin sospechoso. Cuando se le preguntó sobre la nota, la esquivaron. No estamos comentando material no verificado en este momento. Pero en el interior, el pánico ya había echado res. Grigg no había estado involucrado en el tiroteo de Malik. Pero su historia no estaba limpia. Y alguien se acordó. Se enviaron memorando silencioso, cambi su patrón de patrullage. No estación al air libre, no agaturno en solitario a menos que si absolutamente necesario. Pero publicamente? No podiam admitirlo. Oh no. La idea de que alguien estuviera cazando policía hizo temblar a toda la ciudad. En el barrio de Malik, los rumores corrían más rápido que los comunicados de prensa. La gente empezó a conectar los pintos. Artículos antigos resurgieron. Historia sobre lo que Grigg había hecho mucho de la muerte de Malik llegaron a los titular. Una mujer dijo que vio un hombre con una ciudadra negra cerca de la comisaria alrededor de las 3h du matin, immobile, quieto, tranquilo como una estatua. Pero nadie le habló. Ninguna cámara captó su rostro. Au nazi, la historia se estaba formando. Dijeron que todo empezó con un padre que enterró a su hijo en silencio. Sin entrevista. Sin protesta. Solo el dolor se convirtió en humo. Y de ese silencio, algo había surgido. Nadie dijo su nombre en voz alta. Pero lo dijeron con los ojos cuando pasaron frente a su casa. Con voz apagada cuando se encendieron las luces de la calle. Con la forma en que miraban la hora de salir de la tienda de la esquina. Un ajuste de cuenta. Alguno lo llamaron tormenta. Otro simplement, susurraban. Pero la mayoría ni siquiera lo nombró. Como si nombrarlo pudiera hacer que se acercara más. Léon Turner no dijo nada. Al día siguiente de que encontraron el cuerpo. Se encontraba en el Porsche a las 6h15 am, mirando pasar el camión de basura. Saludó a su vecino. Recogí el periódico. Entré. No encendió las noticias. No tocó su teléfono. Se quedó en la cocina. Mirando por la ventana. Ojo que seguian el viento mientras se movía entre los árboles, como algo medio visto. Su mano firme. Su respiración tranquila. Y cuando la luz tocó su rostro. Encontró algo tácito. Ni alivio. Ni venganza.
Solo una quietude demasiado profunda para nombrarla. E s'attarde l'amo un ex compañero del ejército. Si necesita hablar dijo, aquí estoy. Pas elo que paz, no elo carg sola. Leon no devolvió la lamada. Se sentó en el escritorio de Malik, encendió la computadora y abrió el mapa que había comenzado dia atrás. Pine rojo para nombre. Azul para ubicación. Y uno verde. Recinto del lado sur. Mitchell Grigg. Estado, completo. El no sonrió. No se inmutó. Se reclinó en la silla, con los dedos entre las ados. Déjà que el silencio se installe nuevamente. Afura, los Nino montaban en bicicleta. La parilla de alguien eco humo. Passó un coche y se oía jazz flotando a través de su ventana agritada. El mundo siguió adelante. Au fingio hacerlo. Pero dentro de aquella casa, algo más se movía. El reloj ya no marcaba las horas. Marco pasó. El dolor ya no lo raba. Marchó. Tranquilo. Deliberado. Como un hombre que una vez dibujo mapa para la guerra. Y ahora los dibuja de memoria. Esa noche, las noticias mostraron la imagen solo una vez. Una toma panorámica granulada de la escena del crimen. Titular, oficial encontrado muerto a fura de comisaria. No se menciona a Malik. No es mención de la nota. Ninguna mención del sistema que dejó a un Nino muerto y el olamo protocolo. Pero para los que sabían, para los que recordaban, una cosa era segura. Alguien había tomado una decisión. Y no estaba terminado. Ni siquiera cerca. En los días siguientes. La tensión crepitaba bajo la ciudad como cable de alta tensión oculto tramuros fragile. Las estaciones de noticia velaron alrededor del asesinato. Ofreciendo respuesta a media y fras pulida, mientras el departamento emitía vaga advertencia sobre la violencia de pandilla, esperando que nadie mirara demasiado de cerca. Pero tras las cortinas de una pequeña casa, escondida entre dos estrechas entradas, Léon Turner se movía con una especie de silenciosa deliberación que ya no pertenecía al duelo. Pertenecía a algo más. Ya no caminaba de un lado a otro por insomnio. Los observaba, notando angulo, sombra y como el sonido se filtraba a través de las paredes cuando la casa estaba en silencio. El dolor había dejado de ser una emoción. Se había convertido en una disciplina. Por la noche, se sentaba en la misma mesa donde una vez ayudó a Malik con su tarea de álgebra. Solo que ahora. Esa mesa albergaba cuaderno abierto, mapa impreso, informe resaltado y la pantalla de una computadora portátil parpadeando con acta judicial y registro de queja. No buscó nombre al azar. Sabía exactamente a quien buscaba. Oficial que había enfrentado cargo por mala conducta, pero nunca consecuencia. Hombre cuya violencia había dejado moretón en los brazos de Nino Negro. Pero ninguna huela en su propia cara. Su dedo recorrieron la página lentamente, con la mirada atenta y sin pestanear. Deteniendo al ver un nombre que reconoció de una protesta de hacia 3 años, o una foto policial oculta en una demanda civil que nunca legó a las noticias de la noche. Imprimió articuló. Rodeo fecha y comparó número de plaza con registro de la Mada. Cada uno se convirtió en una nueva línea en su muro, un hilo en una red que nadie más podía ver. No tenía prisa. No la necesitaba. La paciencia era algo que el ejército le había inculcado profundamente mucho antes de ser padre. Mucho antes de que cambiara el uniforme militar por las competiciones de atletismo y las oraciones antes de dormir. León había sido especialista en reconocimiento táctico. El tipo de soldado al que llamaban cuando los planes se desmoronaban y la visibilidad era baja. Había pasado 3 periodos en el extranjero. Recorriendo ciudad desconocida con solo el instinto y el silencio guiándolo a casa. Esa habilidad, enterrada bajo ano de vida civil, ahora regresaban como memoria muscular. Recordaba como escuchar, no solo los pasos o las bisagras de las puertas, sino las rutinas, los comportamientos, las posas entre phrases que revelaban más que las palabras. Empezó a despertarse a las 4h30 am, poniendo una zapatilla que no usaba desde que Malik tenía 2 años, e intentando seguirle el ritmo en la acera. Al principio, le ardía el aliento.
Pero el dolor en el pecho no era solo por el esfuerzo. Era por el peso. No solo por el dolor, sino por comprender que si el no lo soportaba, nadie más lo haría. Después de correr. Se dejó caer al suelo en silencio, con el cuerpo temblando mientras hacia flexión, abdominal y estiramiento. Todo el bajo el suave crujido del ventilador de techo y el tic-tac de un reloj de pared que Malik había desarmado una vez solo para ver cómo funcionaba. León se movía con determinación. Pero sin hacer ruido. No hubo anuncio ni declaración, solo preparativo. En el garage, abrió un bol que no había tocado en casi 2 décadas. Dentro había fragmento de una vida que creía haber enterrado para siempre, cuchillo militar, un estuche para mapa de campaña. Dos radio desmontada y un par de guantes viejo que onolian ligeramente a aceite y cordita. Colocó el contenido lentamente, inspeccionándolo uno por uno como un padre que revisa foto del pasado. Luego lo volvió a guardar. No por nostalgia, sino por estar preparado. Un segundo bol contenía algo más profundo, una bolsa negra reforzada, sin marca, forrada de espuma. Oculta bajo una pila de abrigo de invierno. La abrió con cuidado y contempló su interior durant un buen rato. Luego la cerró y volvió a cerrarla. Durant el día. Se integraba a la ciudad como cualquier otro hombre que intentaba sobrevivir. Visitaba una cafetería cerca del juzgado donde a los oficial le gustaba almorzar. Anotando quien le gaba acompañado y quien se iba solo. Cronometró el paso de las patrullas por la zona oeste de la ciudad, estudió las cámaras de tráfico que se actualizaban cada 6 minutos. Memorizó los huecos de cobertura entre las 11h y las 11h45 de la mañana los mart. Pagaba en efectivo en las gasolineras. Hacia pregunta sin parece curioso. Cuando un hombre en la barbería se quejó de que un policía había empujado a su sobrino boca abajo por una multa de estacionamiento, León asintió y dijo, ¿recuerda su nombre? Y cuando el hombre lo hizo, León lo archivó como si nada. De vuelta en casa. Las paredes de la habitación de invitado que se usaban para recibir visita de vacación y dos pequeña fiesta de cumpleaños se convirtieron en un mapa de movimiento. Fecha y opción táctica. En una pared, nombre y photo. En otra, imagen de satellite, intersección en circulo, ruta de escape marcada con lápiz azul, un horario impreso de turno. Transcripción judicial lena de nota manuscrita en los margen. Cada detal fut anadido con esmero. No por obsesión, sino por precisión. Había aprendido hacia tiempo que la précision marcaba la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre sobrevivir y quedar sepultado en silencio. Nunca escribió nada que no se pudiera quemar. Nunca dijo nada que no se pudiera negar. Trabajó solo. No porque desconfiara de los demás, sino porque no podía permitir que su dolor lo frenara. Cuando imprimó la mot para ver cómo estaba. Respondió con una voz cálida y cansada, me las arregló. Cuando su hermana le envió un mensaje diciendo que había dejado la compra en el Porsche, respondió, gracias. Te l'amo pronto. Y lo decía en serio. Pero no. Porque ya no se trataba de rabia. No se trataba de venganza. Se trataba de algo más frío, más agudo. Una claridad que le gaba cuando el sistema te decía que tu hijo era una estadística y esperaba que lo enterrara como tal. León no se consideraba un héros. No pretendía ser un símbolo. No marchaba en una cámara ni rezaba por un milagro. Hacia elo que le habían ensenado a hace mucho de que el mundo conociera su nombre. Y cuando se sentaba cada noche bajo la única lámpara a María del Pasillo, frotando las manos de colocarla sobre la mesa, sabía exactamente lo que estaba construyendo. No es solo una respuesta. No es solo un ajuste de cuenta. Estaba construyendo una estrategia. Porque habían convertido el nombre de su hijo en una nota al pie. Y él iba a asegurarse de que se convirtiera en una advertencia. De vuelta en su casa, León escuchó las noticias por primera vez en la radio. La voz del presentador sonaba tensa y cautelosa. Titubeando al decir oficial quedó como si las palabras tuvieran demasiado peso. No levantó la vista. Ni se inmutó. Simplement terminó de limpiar la mesa de la cocina y colocó el pano húmedo cuidadosamente sobre el bord del fregadero para que se seque.
Lugo camino hacia el pasillo. Abrio el armario y cogió una bolsa de mensajero de lona que estaba en el stand superior. Dentro había una lista. Añadió una marca de verificación junto a mí si dobló el papel con mano firme. Más tarde esa noche, uno de los poco amigos que seguían contactando le dejó un mensage de voz. Mira, hombre, dijo la voz, sé que la situación ha sido difícil. Pero si alguna vez necesita hablar de verdad, sabe que estoy aquí. No cargue con todo esto tu solo. León escuchó el mensage dos veces. No lo borró. Tampoco devolvió la llamada. Estaba sentado en la sala con las luces apagadas, la única luz provenía del televisor en silencio. En la pantalla se veía una imagen posada de la grabación de seguridad de la queda de Malik. La cámara había captado el leve movimiento de la botella de Gatorade al deslizarse. Había captado la imagen borrosa del cuerpo de su hijo al impactar contra el concreto. Había captado el rostro del oficial, inexpresivo, impasible, practicado. León lo observó como una escritura, como un ritual. No para revivir el dolor. Sino para recordar el momento en que el mundo decidió apartar la mirada. Y ahora, había decidido devolver la mirada. Las noticias intentaron tergiversar la historia. Terrorismo doméstico, 200. Extremista con entrenamiento militar. Los comentaristas de la televisión por cable especulaban descontroladamente, mostrando gráfico, cronograma, flecha, sacando conclusión de sombra que no podían captar. Pero en las esquinas, donde empezaron a aparecer mural con el rostro de Malik pintado sobre la zapatilla brillante. Empezó a correr un rumor diferente. No e terror, 200 en voz baja. E equilibrio. Porque nadie creía que esto fuera casualidad. No después de dos oficial con antecedentes. No después de dos asesinatos limpio e imposible de rastrear. No después de dos nota dejada como título de capítulo. Alguien estaba contando. Alguien estaba escribiendo una historia que la ciudad se había negado a contar durante demasiado tiempo. Y esa historia acababa de pasar la segunda página. Al final de la segunda semana. La tensión dentro del departamento se había endurcido hasta convertirse en algo más frío, algo frágil. Se quebraba bajo el peso del silencio cada vez que la puerta de una patrulla se cerraba de golpe o un agente se veía reflejado en el escaparate de una tienda. Mills había sido enterrado 3 días antes, pero su nombre no resonaba en la comisaría como una pregunta que nadie quería responder. La emisora, entre lona de broma y estática entrecortada. Ahora bulia de susurro y mirada que no duraban más que un latido. Nadie se atrevió a decirlo, pero todo lo sintieron. Esto no había terminado. Y no fue casualidad. Alguien los estaba casando. Uno por uno, con una calma que los sacudía más profundamente que la rabia jamais podría. Los oficiales dejaron de tomarse un café solo. Estacionaban más cerca de la entrada. Mantenían la cabeza en alto, incluso dentro de su patrulla. Algunos usaban chalco antibalafura de servicio, para ir al supermercado, a la iglesia, a recoger a su hijo. Los más jóvenes susurraban rumor. Sobre la nota bajo el chalco de Grieg. Sobre las dos palabras en el parabrisa. Sobre la lista invisible que estaba siendo rastrida. Cree que el padre del niño, preguntó uno en el vestuario, en voz baja. Era militar, verdad? Respondió otro. Operaciones especiales. Inteligencia. Nuit discreto. Con un hombre como ese. Dijo el primero lentamente, ni lo vería venir. Y ese era el problema. Nadie vio venir nada. Los asesinatos no fueron impulsivos ni descuidados. Fueron metódicos. Silencioso. Preciso. Como si cada uno hubiera sido esbozado primero a lápiz y luego ejecutado con tinta. Cada objetivo tenía un historial. No necesariamente con Malik. Sino con el tipo de comportamiento que hacía desaparecer los formularios de queja y engordar los expedientes de asunto interno. Eran los que se expedían, con demasiada frecuencia. Y siempre salían ilesos. Ya no. El tercer objetivo fut encontrado desplomado sobre el volante de su vehículo sin distintivo.
Con el motor on en marcha y las luz de l'entra proyectando larga luz sobre una tranquila cal sin salida. Cela m'abat agent Ray Kendrick. Había sido suspendido por estrangular a un adolescente durant una parada de tráfico, pero la grabación desapareció. Se retiraron los cargos. Falta de prueba. Ahora ya no hacía falta ningún metrage. La cosa de su muerte era obvia, un garrot apretado en la garganta. Las marca eran limpia. Profunda. Sin huella dactilar. Sin testigo. Y escrita en la capucha, solo tres palabras, por Malik. Do dia después, otro oficial este supervisor con 20 años de experiencia fut encontrado en un estacionamiento con una sola bala en el hoyo. Ningún nombre en las noticias. Solo silencio y declaración oficial. Pero el departamento lo sabía. Léon también. Ya no se trataba solo de Malik. Se trataba de un sistema que enterraba a los culpables y culpaba a los muertos. Luego vinieron el quinto y el sexto. Se encontraron uno al lado del otro en un distrito de almacén abandonado en el lado sur. Habían respondido a una llamada de rutina sobre un allanamiento. Solo otro despacho. Pero la llamada era una trampa. Y la ejecución fut limpia. Ambos recibieron disparos detrás de la oreja. No hubo forcejeo. No hubo ruido. Las radios se hicieron a Nico a su lado. Entre su cuerpo, escrita con tiza en el cemento, estaban las palabras, para Malik. Esa escena me impactó de forma distinta. Do a la vez. Ni siquiera un susurro. Dentro del departamento. El miedo se transformó en algo más siniestro. Los oficiales se reportaron enfermos. Algunos solicitaron la jubilación anticipada. Otros solicitaron traslado o tarea administrativa. Un oficial desapareció de la noche a la mañana, conduciendo 4 estados hasta la granja de su hermano sin decir palabra. El departamento intentó controlar la imagen. Todo está bajo control. Dijeron. Pero no fut así. Se podía ver en la forma en que caminaban, hombro tenso, mano cerca de la escadra y ojo que se movian rapidamente incluso mientras compraban alimento. Ya nadie respiraba normalmente. O nazi, León no se movió rapido. No gritó. No amenazó. Hizo declaración. Cada muerte era un signo de puntuación. Nunca apresurada. Nunca ruidosa. Simplement definitiva. En la comunidad, los murales de Malik comenzaron a florecer por toda la ciudad. En muros de ladrillo. En cerca de escuela. En paso elevado. Su sonrisa. Capturada en movimiento, su ciudadra con la cremalra a media, su uniforme de atletismo cubierto de polvo por el sol. Debajo de cada uno, merecía volver a casa. En la radio. Un profesor que una vez fut mentor de Malik habló entre lágrimas. Era solo un niño, dijo. Se quedaba hasta tarde para ayudar a los estudiantes más jóvenes. Era voluntario en la biblioteca. No debería haber sido. Y, por supuesto, no deberíamos olvidarlo. León escuchó su voz mientras estaba sentado en su coche frente a un edificio de registro público. Con las manos apoyadas tranquilamente en el volante. El sol comenzaba a ponerse, proyectando un cálido color naranja sobre el horizonte. Por un instant, casi pareció tranquilo. Pero la paz no viene de la luz del sol. Ni del silencio. Proviene de la rendición de cuenta. Y el mundo todavía le debía nombre. Dentro de su casa, el muro había crecido. Alfileres. Cuerda. Foto. Vigilancia. Acta judicial. Captura de Pantala. Ya no era un santuario. Era un mapa. Ya no lo impulsaba la ira. Lo impulsaba el conocimiento. Conocía su horario. Sabía en qué bares bebían los viernes. Sabía quién aparcaba con la nariz afurada y a quién le gustaba el cayeron. Sabía los nombres. Y, lo más importante, la ciudad ahora conocía el ritmo. No lo vieron. Pero lo sintieron. Y si fueron intelligentes, dejarían de llamarlo venganza. Porque no lo fut. Era equilibrio.
Y Leon Elo Sabia, El Equilibrio Rara Ve le Gaba Librement. AVC. Abia que tomarlo. Lentamente. Deliberadamente. Con los ojo bien abierto. Era poco más de medianoche cuando Leon encontró el disco. Noelo buscaba. Había estado buscando una vieja memoria USB escondida en el escritorio de Malik, creía que podría contener los planos del edificio del distrito del centro. En lugar de eso. Su mano se cerró alrededor de un estuche de plástico agritado, encajado entre dos carpetas de folto universitario y libro esate sin abrir. Estaba escrito con rotulador azul. Torcido. Manchado. La fecha era de casi un ano. Por encima, solo una palabra. Malik. Leon hizo una posa y elo sostuvo en la palma de su mano como si pudiera hablar. Luego se levantó. Apagó la lámpara del escritorio y caminó hacia la sala de estar. Cada paso levaba el peso de un recuerdo demasiado pesado para nombrarlo. El televisor estaba apagado. La pantalla estaba cubierta de polvo. O nazi, reflejaba al hombro que estaba frente a ella. Y esta vez, no apartó la mirada. Leon metió el disco en el reproductor y se acomodó en el sofá hundido. Con cuidado de no mover demasiado los cojines. Tomó el control remoto con las misma mano que una vez sostuvieron a su hijo cuando apenas pesaba 1 kilo. La pantalla cobró vida. La estática revoloteaba sobre la como nieve seca, y luego se agudizó lentamente hasta convertirse en la imagen de un auditorio escolar. La grabación fut inestable al principio y una cámara en mano desde el fondo del ola, con un tenu parloteo de fondo, pero luego se estabilizó. Levaba la chaqueta deportiva con la cremalra bajada y un pain escolar torcido cerca del hombro. Se aclaró la garganta. Miró una nota y luego levantó la vista como si por fin creyera que su palabra importaba. No quiero escapar de mi comunidad, empezó. Quiero ayudar a reconstruirla. Hubo una pausa. Quizá una tos. Quizá solo el ros de alguien moviendo en su asiento. Quiero construire un lugar donde Nino como yo pudan aprender a programar, a diseñar, a construire cosa con la mente. Quiero crear algo que dure más que yo. Leon no parpadeó. Apenas respiró. Malik estaba vivo en la pantalla, seguro. Centrado y lleno de esa tranquila mezcla de humildad y empuj que hacía que la gente lo pasara por alto hasta que los superaba. Su gesto era pequeño, intencionado. Cada palabra pronunciada como si la hubiera practicado a alta hora de la noche, cuando nadie lo veía. Sonrió una vez una sonrisa tímida e insegura que se esfumó demasiado rápido, pero ahí estaba. Como la luz del sol colando en una habitación cerrada. Conozco las probabilidades, dijo Malik. C'est donde vivo. Pero también sé de lo que soy capaz. No quiero irme olvidarlo. Quiero quedarme y construir algo que impulsa todo conmigo. La pantalla se quedó negra. Se hizo el silencio. Solo quedaba el reflejo de León, más viejo, más vacío. Pero de alguna manera más firme que antes. Su mano descansaba sobre las rodillas, cerrada en puño. Durant un largo rato, no se movió. Tenía la garganta apretada. Respiraba entrecortadamente. Entonces lego, lento y desgarrador. El primer solozo fut bajo, quasi silencioso. Subió de su pecho, no como un lento, sino como una ruptura. Se cubrió la cara. Pero las lágrimas brotaron de todo modo, caliente, implacable, ardiente. Malik, susurró. Un nombre apenas pronunciado. Un nombre pronunciado como si pudiera evocar a un Nino por un segundo más. Pero solo había recuerdo. Solo el silencio de una casa que debería haber resonado con risa. El dolor no era nuevo. Pero esta noche, tenía una forma diferente. Esta noche. No se trataba solo de pérdida. Se trataba de ver a su hijo plenamente, tal como era. No solo un hijo arrebatado, sino un constructor que nunca puso el primer ladrillo. Ni siquiera supieron quién era, pensó Leon. Vieron una capucha, no una amante. Un cuerpo, no una vision. Se levantó lentamente. Como quien recuerda como ponerse de pie. En el pasillo.
Una luz amarilla se derramaba sobre una photo enmarcada, Malik sostenía su primer trofeo de robótica, con la cinta azul todavía pegada al cristal. Leon lo miró fijamente y luego se giró hacia la habitación de Atra. Hacia la pared cubierta de mapa, nota y lista. Alguna vez se trató de venganza. Ahora se sentía como algo más. Ni rabia. Ni siquiera justicia. Objetivo. En el sótano, abrió un maltin negro. Hacia dia que no el tocaba. Dentro estaban las herramientas que había limpiado y contado, pero que nunca había usado. Sacó un cargador. Lo metió en el rifle. Metió una bala en la recámara. No había temblor en su mano. Ninguna vacilación en su paso. Malik había querido construir algo que sobrevivirá a su muerte. Ahora Leon se aseguraría de que el mundo recordará porque nunca tuvo la oportunidad. El silencio en la casa ya no se sentía pesado. Se sentía listo. El octavo oficial murió en la zafura de la ciudad bajo un cielo azul limpio que se burlaba del caos que había abajo. Era domingo por la mañana. Las familias llenaban los bancos de la iglesia. Los coros gospel cantaban hacia el cielo, sin saber que no todo en la sala rezaban por la paz. El oficial David Lerner estaba sentado cerca del front. Camisa blanca planchada. La plaza guardada en la chaqueta. La pistola guardada en el coche, como si intentara olvidar su trabajo, solo por un par de horas. Su esposa estaba sentada a su lado, con la mano sobre su rodilla. Su hija juteaba con un himnario, susurrando pregunta que creía que solo él podía oír. Su teléfono vibró durante el segundo himno. Se inclinó, besó la mejilla de su esposa y articuló, trabajo. El aroma a crêpe y hierba recién cortada flotaba en el aire. Sin alarma. Sin sombra. Solo el crujido de la grava bajo su zapato mientras buscaba su teléfono. Para cuando el feligré lo encontró. Lerner estaba desplomado cerca de una camioneta. Su cuerpo estaba inclinado en un ángulo extraño. Tenía los ojos abiertos, pero vacío. Sin sangre. Sin grito. Solo un punal en el corazón. Limpio y silencioso. Pegada al espejo había una tarjeta laminada con dos palabras en negrita. Para Malik. Dentro, nadie se dio cuenta. El coro seguía cantando. El pastor seguía predicando. El mundo. Durant unos minutos más, fingió que nada había cambiado. Pero esa tarde, los titulares sí aparecieron. Ya no el oficial quedó. Ahora, terrorismo doméstico. El jefe de policía estaba al lado del FBI y el alcalde. Este es un ataque coordinado contra las fuerzas del orden, dijo. Estamos tratando con un individuo entrenado. Alguien con conocimiento. Précision intention. No hubo pregunta. Esa noche, las noticias por cable transmitirán un especial de una hora. Mapa animado. Cronología. Teoría. Un sospechoso con experiencia militar. Sin rastro digital. Los expertos discutiront sobre los motivos. Ideológico o personal? Un lobo solitario o algo más grande? Pero en los barrios negros. En casa con retrato torcido ici a Vacia, las conversaciones eran diferentes. En un programa de radio local, alguien dijo, actuant como si esto hubiera salido de la nada. Como si no hubiéramos tenido sangrado en década. En un ayuntamiento, un consejero preguntó, cuánto de usted conocen a un niño negro que murió sin juicio. Casi todas las manos se levantaron. Au nazi, nadie dijo el nombre de León. Nadie tuvo que hacerlo. Se había convertido en algo más. No solo un padre en duelo. Una sombra que el sistema no pudo atrapar. Una presencia que permanecía en cada escuchaste lo que pasó. En internet, los periodistas independientes conectaron los pintos. Demanda censurada. Informes ocultos. Nombre de oficial muerto formando un patron. Para Malik se convirtió en más que un mensage. Se convirtió en una pregunta. ¿Cómo se ve la justicia cuando el sistema se niega a nombrar el crimen? Leonello vio todo desde su sala. El televisor brillaba contra las paredes,
pero no el toco. Se sentó en silencio. Los presentadores pronunciaron mal su nombre. No entendiront nada. Su traje demasiado pulcro. Su voz demasiado limpia. AVC, León susurraba, tenía 17 años. No e una amenaza. El solo quería construir. Pero el mundo nunca escuchó esa parte. O quizá decidió no hacerlo. Al otro lado de la ciudad, alguien pintó un mural. Malik, no como víctima. Un niño a medio paso, alcanzando una meta que estaba fuera de su alcance. Detrás de él. Una sombra lo seguía. No acechando. Protegiendo. Sin rostro. Sin nombre. Solo las palabras, nunca coriste solo. León nunca lo vio. No elo ne s'hésitaba. Podía sentir el cambio. La ciudad ya no se animaba. Estaba esperando. Esperando que quega el siguiente nombre. La policía cambió su rutina. Los helicópteros escanearon los tejados. Los vecindarios mantenían su propia vigilancia. No para ayudar a la policía, sino para sobrevivir a elo que viniera después. Y entre Sirna, entre ruda de prensa y elogio, la pregunta iba creciendo. Y si la justicia no leva toga? Y si camina en silencio, con mano firme? Y si ya está aquí? León ya no esperó permiso. No necesitaba que el mundo lo entendiera. Había visto la cara de su hijo. Escuché su voz. Y comprendió que le habían robado no era solo una vida. Era un futuro destinado a elevar a otro. Así que ahora, paso a paso, se aseguraría de que lo recordaran. No por odio. Ni siquiera por dolor, sino porque alguien tenía que hacerlo. Sabian que vendría. Desde el momento en que cayó el quinto oficial, el departamento comenzó a planificar lo inevitable. El día en que el hombre en la sombra vendría por el nombre que lo inició todo. Oficial Bryce Enlan. El hombre que disparó a Malik Turner sin motivo, sin dudarlo, sin siquiera saber su nombre. El departamento lo trasladó en silencio. Sin anuncio. Sin ceremonia. En plena noche, emparandos en la urgencia procesal. Lo instalaron en una vieja casa embargada en la safura de la ciudad. Una propiedad que perteneció a un capitán retirado. Puerta blindada. Cristal balístico de triple acristalamiento. Sensor de movimiento oculto en la hierba como mina terrestre. Dentro. Los monitor de vigilancia parpadeaban. Cerradura biométrica aseguraban cada habitación. Sensor de calor registraban cada respiration. Había botón de pánico bajo el alféizar de cada ventana. Un grupo de agentes vestidos de civil circulaba el perímetro las 24 horas. Cada uno inspeccionó 2 veces. Ninguno conocía la distribución completa. Excepto el coordinador técnico a 2 manzanas de distancia en una furgoneta negra con estática. Pero esto no era protección. Era un cebo. Enlan ya no era un hombre. Era la prueba. Apostaban a que León, quien quiera que fuese, quería terminar lo que empezó. Que rompería la rutina. Que cometería un error. Que le daría un rostro que estudiar. Un rastro que seguir. Esta de luto, susurró un agente a puerta cerrada. El luto vuelve a la gente descuidada. Pero esa suposición, como tanta otra que se hacen tras zapato lustrado y traje planchado. Ignoraba una verdad que nunca comprendiront. A León Turner no lo impulsaba el dolor. Avanzó con disciplina. Y cuando se dieron cuenta de su error, el dano ya estaba hecho. Comenzó en silencio. Un hombre con chalco reflectante caminaba a la noche con un portapapel en la mano, mimetizando con un equipo de servicio público que desviaba las líneas de fibra. No habló con nadie. Revisó una lista que nadie más vio. Tomó nota. Esperó el cambio de turno, cuando los ojos cansados se relajan y los frescos azumen la nueva vida. Nadie lo detuvo. Nadie le pidió identificación. Nadie se dio cuenta. A las 3h17 am, la casa estaba en silencio. Tres oficial habían pasado los controles médicos una hora antes. Todo parecía normal.
Las radio estaban en silencio. En lent. El tercero fut encontrado jadeando en el baño, con sangre bajo los labios y los ojos. Los paramédicos le llegaron demasiado tarde. No había herida. No había disparo. No había señal de pelea. Era veneno. Más tarde, las autopsias confirmaron que la quietude gritaba. Un compuesto insipido y de acción rápida se introdujo por el grifo. Ninguna cámara lo detectó. Ningún sensor lo captó. El hombre había entrado como un técnico. Accedió a la vía principal. No dejó huella. No disparó. No fut fuerte. Fut preciso. Fut definitivo. En l'an sobrevivió, pero a duras pena. Bajo una trampilla oxidada detrás de la casa. Do palabra grabada con la punta de un destornillador. Ele el último. No e una amenaza. No e una jactancia. E una promesa. El pánico qu'indio en el departamento. La prensa o Y, fuga química. El FBI alegó, seguridad nacional. Pero tras roja, todos sabían la verdad. Leon Turner había atravesado su fortaleza. Había envenenado su plan. Se había desvanecido como humo en una habitación celada. Y nadie lo había visto entrar ni salir. Alguno lo lamaban fantasma. Decían que ningún hombre podía moverse así. Que un dolor tan profundo no debería conmover. Pero otro lo sabían. Esto no era una pesadilla. Esto fut justicia. Remodelada por las manos de un padre que ya no creía que los tribunal pronunciarían alguna vez el nombre de su hijo. Leon no vio las noticias. No le hacía falta. Desde un tejado al otro lado del río, observó las luz brillar, los agentes despavoridos, los helicópteros sobrevolando una casa ya perdida. Entonces se giró. Se ajustó la correa del hombro. Solo de cuando. Lo llamaron una inyección de moral. Una réunion privada a la safura de la ciudad. Sin uniforme. Sin discurso. Sin cámara. Solo silla plegable, y el ra. Monte barato y el olor a carne asada que se aferraba al calor de la tarde. La invitation de Sia, Barbacoa Blue Lives. Le train en negrita sobre una bandera estadounidense. Entregada en mano por personal que no te miraba a los ojos. La casa pertenecía a un capitán retirado que ahora vivía en Florida. La había prestado al departamento por un día. Un resquicio de normalidad en medio del desmoronamiento. Los niños reían cerca de los columpios. Los padres rondaban la parilla. Todo intentaban sonreír como si nada pasara. No llamó la atención. No estaba en ninguna lista. Pero nadie lo revisó. No con el calor, el ruido y la desesperada necesidad de alivio. En 20 minutos, empezó. El oficial Julian Price dejó caer su hamburguesa, agarrandos el pecho y desplomandos junto a la mesa. La oficial Daniel RH cayó a continuación, jadeando, mientras su esposo gritaba su nombre. El teniente Samuel Bryce intentó levantarse, pero no legó le jo. Cayó de Bruce al césped. Immóvil. El pánico se apoderó del pasillo trasero. Los niños gritaban. Los platos caían al suelo. Los oficiales buscaban armas que no debían tener. Alguien gritó pidiendo una ambulancia. Luego otro. Más fuerte. Como si el volumen pudiera arreglar lo que el silencio había planeado. Una mujer cayó de rodillas mientras intentaba RCP. Le temblaban las manos. Se le quebró la voz. Pero todo el mundo ya lo sabía. Había sucedido de nuevo. Solo que esta vez no fut algo oculto. Fut un espectáculo. Intencional. Una declaración. La parilla se había apagado. Nadie vio quien la había encendido. Pero cuando las llamas se alzaron, quemaron una sola plaza colocada en el centro. Fundido en acero ennegrecido. Sobre ella, colgada entre dos árboles, ondeaba una bandera chamuscada. Y sobre su franja inferior, manchada de holín, aparecían tres palabras en negrita. La vida de Malik importaba. No hubo robo. No salieron coche. No hubo testigo.
Para cuando le garon los médicos, el pasio trasero estaba vacío. Solo quedaban los cuerpos. Y uno cuanto oficial paseando en silencio, encendiendo cigarrillo que no habían tocado en ano. Se revisó la lista de catering. Se tomaron la dactilar de todas las superficies y se revisó la vigilancia en busca de pista. Nada. La comida estaba contaminada con una neurotoxina de acción lenta que se activaba con el calor. Quienquiera que elo hubiera hecho sabía exactamente cómo administrarla. Caminó entre nosotros. Nadie elo corrigió. Nadie intentó negarlo. Ni siquiera el jefe habló. Todo comprendieron elo que acababa de ocurrir. No se trataba de otro fantasma que mataba en la oscuridad. Desde una azotea a 2 cuadras de distancia, elo observó todo. Observó la confusión, la sirna, el fuego que se apagaba en la parrilla. Un hombre al bord de elo que se había convertido el dolor. Le había hecho una promesa a su hijo, al futuro que intentaba borrar. Y ahora la había grabado en el corazón de la fuerza que una vez se l'amó intocable. Recordarian estudia. Recordarian que trait de los suyos muriron no por un francotirador ni por una sombra. La manera en que los ninos furent levado rapidamente à l'intérieur y les digeront que no miraran atrás. Había cumplido su palabra. Y ahora solo había silencio, no el que precede a algo. Sino el que viene después. Para cuando el sol se puso el día de la barbacoa, Léon Turner se había desvanecido como humo en la safura de la ciudad, sin dejar rastro, ni sonido rastreable. Solo una estla de miedo elo suficientemente densa como para cubrir cada plaza que on latia bajo un pecho tembloroso. A pesar de todo su drone, vigilancia, reconocimiento facial y equipo forense. No por el caos, sino por la précision. Y en el centro de todo se alzaba un hombre que ya no existía en el papel, solo en la memoria. El mito y el pesado silencio entre el siguiente turno y el último nombre que faltaba por pronunciar. Dentro del departamento, el ambiente ya no era tenso. Estaba fracturado. Los oficial hablaban en susurro, miraban por encima del hombro, revisaban las cerraduras de las puertas deseando de permanecer despierto toda la noche. Algunos renunciaron. Otros desaparecieron en jubilación anticipada o en pueblo lejano donde su nombre no significaba nada y los murales no se habían extendido a las paredes de ladrillo. Murmuró uno de elo durant un interrogatorio nocturno. Actua como alguien que no tiene nada que perder y todo por terminar. Mientras tanto. Fuera del alcance de los coches patrulla y de las reunión a puerta cerrada, los habitantes de la ciudad susurraban algo completamente distinto. No pronunciaron el nombre de León. No porque lo desconocieran, sino porque sabían en qué se había convertido. Ya no era solo un nombre. Era una historia, una forma. Se vislumbró una figura colocando flor en el mural de Malik justo antes del amanecer. Se vio a un hombre caminando en silencio por el bord de la pista. La misma donde Malik una vez corrió con paso decidido y polvo en los talones. Algunos afirmaron haber hablado con él, aunque nadie lo citó. Solo un gesto de asentimiento. Una poca palabra. Sigue construyendo. Un nino en una barbería de la esquina le dijo a su abuelo que vio a un hombre alto con una cicatriz en la mejilla dejar una sola rosa blanca en la puerta del cementerio. El anciano asintió lentamente y dijo, entonces sigue caminando. Sigue recordando. No había foto ni prueba. Solo avistamiento transmitido de voz en voz como folklore. Entretejido en la estructura de una ciudad que on aprende a pronunciar la palabra, justicia, sin pestanear. León nunca regresó a casa, al menos no oficialmente. La casa permaneció a oscura. Con las cortinas corridas y el buzón repleto de folletos y correo sin abrir. Pero de vez en cuando. Los vecinos juraban haber visto la luz del Porsche parpadear durant unos minutos temprano en la mañana, mucho de que el sol tocara el techo. Alguien podó los setos. Alguien barrió el camino de olla. Alguien se aseguró de que las cerraduras no se hubieran oxidado por el descuido. Y luego, con el mismo silencio, la luz se apagaba de nuevo. Dejando atrás solo el recuerdo del movimiento. Para quien no prestaban atención, su ausencia se convirtió en su propia forma de presencia. El silencio a su alrededor no era vacío. Era intención.
Por cuando te convierte en mito, ya no camina por las calles como un hombre. Te elvas sobre els, elo suficientement le jo como para que tu mensages reçuen más fuerte que tu paso. Y. Sin embargo, para Léon, la distancia no era una cuestión de escape. No era una cuestión de supervivencia. Era honrar una voz que nunca envejeció. Un sueno que nunca pasó de los 17. Malik había hablado de construir algo que durara más que él. Y ahora su padre había convertido el dolor en arquitectura. Afilada, deliberada, indeleble. En algún lugar tranquilo. Fura de cualquier mapa, León observó como la ciudad cambiaba. Observó como los murales florecían como flores silvestres en las paredes de los calzones. Observó como el nombre, Malik, se convertía en una promesa, pintada con trazos suavilinea audaz. No necesitaba firmar de bajo. Ya elo había hecho. Y la ciudad, magulada y sin aliento. Elo recordó. Porc, elo digeron o no, todo elo sabian, et ombre que no se entirant en la tierra. Se entirant en la leyenda. Cuando el decimoquinto oficial fut enterrado bajo una lapida pulida y un dosel de bandera doblada, la illusion de seguridad no solo se había resquebrajado, sino que se había derrumbado. El gobernador dejó de responder preguntas sobre la supervision fédérale. Los canal de noticia, entrebosant de teoría y cronología, centraron su atención en otro incendio, otra ciudad. Otro tipo de disturbio que podrían presentarse con mayor facilidad en los titulares matutinos. Pero debajo de todo el silencio, debajo de las reuniones informativas. Las patrullas reasignadas y las ventanas cerradas del distrito, una comprensión más profunda se instaló como polvo. El ajuste de cuenta ya había sucedido. Nadie elo dijo en voz alta. Pero todo entendiront que ya no se trataba de un solo hombre. Ni siquiera se trataba de 15 muertes. Se trataba del sistema que se detuvo mientras un hino se desangró en la acera. De los anneaux de denuncia presentada y luego perdida. De las vida medida en hashtag en lugar de consecuencia. Esta fut una historia sobre todo elo que no sucedió y sobre el único hombre que se negó a dejar que esa fuera la nota final. Léon Turner dejó de pedir justicia cuando el mundo le mostró el verdadero significado de esa palabra. Y en su lugar, forjó algo más duro, más claro, permanente. Los oficiales que se quedaron intentaron actuar de otra manera. Algunos renunciaron por completo. Otros aprendieron a caminar con más suavidad, a hablar con más cuidado. Con la cabeza inclinada y una mano agarrando las zapatillas de deux portes de su hijo. Pero la más impactante, pintada en todo el muro norte de la preparatoria Washington, era la que no tenía rostro. Solo un par de pies corriendo por una vía abierta, rodeado de humo, bajo una frase blanca y en negrita, no espero la justicia. Cela hizo. Los centros comunitarios cambiaron de nombre. Un grupo de maestros jubilado creó un fondo de beca en nombre de Malik, puis se negaron a que sus expedientes académicos fueran la última palabra. El ayuntamiento. Lento para responder y escuchar, aprobó una serie de reformas discretas que cambiaron la forma en que se entrenaba a los agentes. La revisión de las cámaras corporales y la notificación a las familias. Sin comunicado de prensa. Sin aplauso. Pero las cosas se movieron. Y en una ciudad acostumbrada a esperar eternamente. Eso fut suficiente para significar algo. Mientras tanto, los rumores sobre León seguían moviéndose por Calzón y Barbería como el viento entre la soja. Algunos decían que se había ido al extranjero, escondido en algún lugar de las montanas de Otrope, donde los nombres no te seguían. Otros juraban haberlo visto una vez al año, siempre solo. Siempre temprano, de pie en el bord del mural de Malik justo antes del amanecer, con la cabeza inclinada como si escuchara algo que solo él podía oír. Nadie intentó detenerlo. Nadie llamó a la policía. Porque en algún momento, Léon Turner dejó de ser un fugitivo. Se convirtió en un mensage. Y ese mensage no se desvaneció. Cuando los meses se convirtieron en un anneau. En la antigua escuela secundaria de Malik, un nuevo director colgó su foto en la entrada, flanqueada por una cita del video que una vez presentó durant una asamblea escolar. Decía. No quiero escapar de mi comunidad. Quiero reconstruirla. Debajo de la plaza,
los estudiantes de Jaron nota doblada, pegatina, medalla de atletismo de repuesto y, AVC, solo nombre. Otro nombre escrito con tinta negra, de persona que nunca regresaron a casa. Porque para los nino que ahora están creciendo, Malik no fut solo una tragedia. Era la prueba de que alguien finalement había dicho no. No en protesta. No en un tribunal. Sino con acción, medida inquebrantable. De vuelta al barrio donde todo empezó. La cal donde murió Malik está más tranquila ahora. No porque el tráfico se haya detenido, sino porque la gente camina más despacio al pasar por esa esquina. Se detienen. Mirant. Recuerdant. La acera tiene una nueva plaza de hormigón, pequeña y modesta, sin logotipo ni firma oficial. Simplement dice. Esto no fut una tragedia. Fut una décision. Que no se repita. Y en uno de los actos final del que nadie habló nunca porque nadie lo necesitaba, se inauguró un pequeño centro tecnológico a 3 manzanas de allí. Pintado de blanco y gris. Con una sola nea rora en el techo. Allí, los estudiantes aprenden a programar, a construire y a resolver problemas. No hablan de lo sucedido, no a menudo. Pero lo saben. Ven su nombre cada manana cuando cruzan las puertas de cristal, el Instituto Malik Turner para la Justicia y la Innovación. En la pared frontal del la principal. Enmarcada en negro y colgada justo encima de la pizarra, están las palabras de Malik de aquel video escolar olvidado hace mucho tiempo. Los estudiantes lo lin a menudo. En voz alta durant las presentación. En silencio, cuando el dia les resulta pesado. Y siempre sea de la misma manera. Quiero construir algo que viva más que yo. Ahora elo ha logrado. Y por eso. Muchos otros también lo lograron. Lo que empezó como la historia de un padre en duelo se transformó en algo mucho más grande, una revolución silenciosa escrita no con cántico ni multitud. Sino con determinación, précision y una firme negativa a permitir que la injusticia quede sin respuesta. Léon Turner no solo perdió a un hijo. Perdió la fe en un sistema que le pedia esperar. Confiar y tener paciencia, mientras enterraba a su hijo sin recibir disculpa. Así que tomó una decisión. Una decisión que no recordó a todo que el silencio puede ser supervivencia. Pero la acción deja un legado. Esto no es una llamada a la violencia. Es un espejo que se muestra a una sociedad que con demasiada frecuencia cierra los ojos cuando la justicia no se parece al poder. Se pregunta. ¿Qué sucede cuando aquello a quien debemos proteger se convierta en aquello a quien tememos? ¿De qué sirve la justicia si solo lega para alguno y no para todo? A las generación mayor que hoy nos observan a madre, padre, abuelo usted saben cuánto tiempo ha durado esta lucha. Esta historia es para usted. Y para quien han enterrado.